Continuamos con el estudio que estamos viendo acerca de la palabra del sembrador. Ya vimos la semilla que cayó junto al camino. Vimos la semilla que cayó entre pedregales donde había poca tierra. La siguiente semilla que estamos viendo es la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Y cuando Jesús les da a sus discípulos el entendimiento de esta parábola, de esta figura, les va a mencionar que los espinos lo que están figurando son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Amén. Entonces pone en alerta, pone en atención sobre nuestras vidas el hecho de tener cuidado esto. ¿Por qué? Porque en esta semilla es el preámbulo, es la antesala para comenzar a fructificar. Dice que cuando crecen los espinos no permite que la semilla, la espiga de trigo pueda producir fruto. Amén. Y viendo algunas partes en cuestión de lo natural, esas plantas, esos espinos que crecen en medio de las espigas de trigo, lo que hacen, una de las partes es que absorben partes de nutrientes, de minerales y de humedad que debería de recibir la espiga. Entonces merma la alimentación de esta semilla. Y otra de las cosas que produce es que crece más alto que el trigo. Entonces, entre sus hojas, lo que hace es que produzca que no haya sombra sobre las espigas, y entonces eso no permite que se lleve a cabo pues el proceso de maduración del grano. No permite que de una manera integral, correcta, ideal, pueda producirse el grano de la espiga de trigo. Amén. Entonces, por eso Jesús puso esta figura acerca de los espinos. Y es importante porque, como les mencionaba, lo que está hablando aquí, lo que dice la palabra de Dios es que no va a permitir que fructifique. ¿Sí? Todo lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida es para fructificar. ¿Qué es fructificar? Producir, ¿sí? Según nuestro género. Gloria a Dios. En el Génesis dijo Dios que fuera todo árbol, toda semilla de planta, de árbol frutal, y que produjera conforme a su género. Aleluya. Entonces esto es algo importante porque si ponemos atención, fructificar es dar fruto. Sí, es producir. De otra manera lo podemos decir así, multiplicar. Tú plantas, en algunas ocasiones he visto algunos procesos de sembrar dentro de los hogares algunos vegetales o productos así. Y por ejemplo, algo que yo vi, que yo recuerdo, sembraban una papa y salían como 4 papitas de una papa. O sembraban un ajo y de pronto del ajo salían varios ajos, varios ajitos. ¿Sí? Eso es fructificar. Amén. Reproducirse, multiplicarse. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice que estas cosas, si están afectando nuestra vida, no nos van a permitir fructificar. Ya lo habíamos visto. Ya vimos qué es el engaño de las riquezas, por qué produce un engaño. Ya vimos cuáles son los afanes, que es tener muchas cosas. No solamente se habla acerca de lo material, sino también de lo espiritual o de muchas otras cosas que uno considera riquezas sobre su vida. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos y vimos la vida de Jesús, porque el título de esta semilla es negándose voluntariamente. Y vimos a Jesús como él, en un momento dado que lo iban a querer hacer rey, él se niega a esto, se separa de ese grupo de personas y se aleja de ellos. Ya vimos las razones por las cuales no permitió que lo hicieran rey. Y ese es un acto muy grande, muy notorio, del por qué se negó voluntariamente. Porque ya habíamos visto que Jesús, legalmente, por la línea genealógica y por de parte de Dios, él era el rey de los judíos, era el rey de Israel. Y si lo hubieran proclamado rey, no hubiera habido algo ilegal que ellos hubieran hecho. Pero ya vimos las razones por las cuales Jesús no permitió que lo entronaran o que lo levantaran como rey. ¿Sí recuerdan esas partes, verdad? ¿Sí las recuerdan? Ok, bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces,
La siguiente parte que vamos a ver es qué llevó a Jesús a negarse a sí mismo. Ya lo habíamos visto en una manera ligera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a negarse voluntariamente? A ver, ¿por qué consideran que Jesús se negó a tantas cosas? Se negó a su trono, se despojó, se anonadó a sí mismo y se hizo hombre y luego vino a morir una muerte de cruz. ¿Sí? ¿Por qué se negó? ¿Qué fue lo que le llevó a negarse a tantas cosas que le pertenecían? Por obediencia a su padre. Por obediencia a su padre. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Ajá. Ok, bueno, la obediencia tiene que ver con el amor, ¿verdad? Tiene que ver con el amor, la obediencia. A mis hijos yo les digo, si me aman, no me importaría que no me compraran un dulce o algo, pero sí me importa mucho cuando yo les digo algo y no me obedecen. Sí, eso sí me afecta. Me hace entender que no hay atención, pues porque no hay amor. Tal vez sí hay cierta distracción que no les permite poder entender las instrucciones que uno les da, pero obediencia es igual a amor. ¿Ven? Ok, bueno, entonces exactamente lo que llevó a Jesús a negarse a sí mismo en forma voluntaria, porque nadie le obligó, fue el amor por su Padre. El Padre le propuso a Jesús todo lo que él padeció. Se lo propuso, estaba escrito. Sí. Se lo propuso, no se lo impuso. Sí. Y Jesús voluntariamente aceptó a esa negación de todos sus derechos, de todo lo que a él le pertenecía. Amén. Entonces Jesús lo hizo en primer lugar, fue en primer lugar por amor a su Padre. Fíjense, vamos a ver Juan 5:30. ¿Alguien lo quiere buscar? Si alguien le quiere dar lectura y el micrófono para que se escuche. dijiste. 5:30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que dice Jesús, él lo que oía de su Padre, eso es lo que hacía. ¿Por qué? Porque él estaba buscando hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. De su Padre. Ok. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. ¿Otra vez? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora Juan, dije Juan 6:38. Sí. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una vez más. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. ¿Cuál es el común denominador en estos 3 versículos que leímos? Voluntad. Hacer la voluntad de su Padre. Amén. Buscar la voluntad de su Padre. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Él hacía lo que su Padre estaba en su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra en donde dice mi comida, esta palabra en el griego es la palabra broma, así como se oye. La palabra mi comida o comida es la palabra broma, que significa alimento y da la idea de un alimento abundante que sacia. Amén. Cuando él dice mi alimento es que haga yo la voluntad de mi Padre.
Lo que está diciendo, lo que a mí me nutre, lo que a mí me fortalece, lo que a mí me sacia, es hacer la voluntad de mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces podemos ver la magnitud de la obediencia que había en Jesús hacia su Padre. Amén. Ok, pero entonces vamos a ver ahora. Otra de las cosas por las cuales, bueno, vamos a ver esto primero. Si vemos aquí en estos 3 versículos, está hablando acerca de qué. Ya me mareé. Pero eso decía que aquí no está pasando. Eso es que nomás es para De leer. hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, ¿ok? Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver con el amor? Bueno, porque él amaba a su Padre. Sí, pero ¿cómo podemos relacionar que el hacer la voluntad de su Padre era por amor a Él? La obediencia. Con obediencia. Ahora, se los voy a poner un poco más difícil. Denme un versículo que relacione esto. El amor y la voluntad, ¿o cómo? Sí, que relacione que Él hacía la voluntad de su Padre porque le amaba. Un versículo que relacione eso. Que diga, pues es que era por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, ese es amor al mundo. Gloria a Dios. Ok, no lo voy a dejar pensar. Ya veo que empieza a salir un mito de sus cerebros. Ok, vamos a buscar 15, 1 de Corintios 13, 5. Primera de Corintios. 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ok, unos versículos anteriores a esto está diciendo la palabra de Dios, el amor, todas estas características del amor, ¿sí? Van a mencionar cuál es el amor verdadero, el amor de Dios, el amor incondicional. Amén. Y estamos leyendo solamente este versículo, no vuelve a leer nuevamente, por favor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí lo que vamos a remarcar es el amor no busca lo suyo. Jesús, ¿qué andaba buscando? La voluntad de su Padre. Por ese versículo nos damos cuenta que Jesús amaba a su Padre porque no buscaba lo de Jesús, buscaba hacer la voluntad de su Padre. El amor no busca lo suyo. Amén. ¿Sí quedó entendido? Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Ok. Otra de las cosas que motivó a Jesús a negarse voluntariamente fue el amor al prójimo. Amén. El amor al mundo. Sí. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, al cual le propuso tales y cuales sufrimientos según las escrituras que él tenía que padecer, y Jesús aceptó. En segundo término fue por amor al prójimo, para darles vida eterna a todos los que creían en él. Ahora lo interesante es esto: Dios no es elitista, o Dios no es una persona, bueno, la misma Biblia lo dice, no hace acepción de personas, ¿ok? Y lo está diciendo Juan 3:16. Dios amó a todo el mundo, a todos, a terroristas, a musulmanes, a satánicos, a todos amó por igual. Y los amó de tal manera que por todos entregó a su Hijo. Amén. Dios no hace excepción de personas. Pero muchos no van a ser salvos porque van a rechazar el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Pero Cristo vino a morir por todos. Todo el mundo, Por todos los hombres de todas las edades, de todos los tiempos. de todas las Sí. naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos hacen mención de esto. Marcos 10:45. Y es 45.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos. El amor no busca lo suyo. Él no vino a rescatar su trono. Él no vino a hacer campaña electoral aquí en la tierra para que fuera declarado Dios y permaneciera en el trono de Dios. Él es Dios por siempre. Amén. Y todo lo que él hizo en venir a rescatar a los hombres sobre la tierra fue por amor al prójimo, por amor a su creación, para llevarlos a convertir en hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer otro versículo. Busquen por favor Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor. Ahí lo tiene, Lela. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gloria a Dios. Hasta Nadie ahí. tiene mayor amor. Hasta ahí. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este. ¿Quién? El que pone su vida por sus amigos. Aleluya. Entonces Jesús no vino a buscar lo suyo. Vino a buscar la voluntad del Padre y a salvar a la humanidad. Amén. Ok, vamos a ver otro versículo. Efesios 5:2. ¿Sí? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Dice, y andad en amor, está recomendando, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso que anden en amor. ¿Cómo? ¿Quién andó en amor? Cristo. Como también Cristo nos amó. ¿Y cómo fue la manera de mostrar su amor? Se entregó. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto delante de Dios fue una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Fue agradable a Dios. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo estos versículos que nos muestran lo que lo motivó a Jesús. En general, lo que lo motivó a Jesús fue el amor a su Padre y el amor al prójimo. Le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te hubiera gustado ir al infierno? No. Y por esa razón, porque te amabas a ti y porque el Espíritu Santo nos reveló a Cristo, recibimos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí es así o no? Amén. ¿Sí? Amén. Y ahora nosotros entonces, ¿qué va a suceder con ese amor que tenemos? Hay que hacerlo al prójimo, demostrarlo. ¿Cómo? Hablando de Cristo. Hablándoles de Cristo. Sí. Eso es algo importante dentro de nuestras vidas. Ahorita hay varios que están trabajando con gentes y es importante que entiendan ese propósito de parte de Dios, que también es un propósito. En la medida de lo posible, pídanle a Dios que cuando tengan que interrelacionar con algún pasajero, con algún cliente, con algún paciente, puedan ustedes mencionarles acerca de la palabra de Dios. Puedan mencionarles acerca de la salvación que hay en Jesucristo. Yo sé que la gente generalmente no se presta, ¿sí? Pero hay que pedir a Dios que Él nos dé la apertura para poderlo hacer. Algo que yo estaba orando y le había dicho yo a mi mamá cuando fuimos a visitar a nuestros familiares, es que yo no quería llegar de inoportuno y empezar a hablar de Cristo, y empezar a hablar de la palabra de Dios, y empezar a decirles cosas de Dios, ¿sí? Yo entendí que no era el momento. Ellos estaban en una celebración, estaban en un gozo por su papá, y no era el momento apropiado para hablar de esto. Entonces yo le pedí a Dios que nos diera la apertura con alguien
si había que hablar algo de Dios. Y así fue. Cuando estuvimos hablando con mi primo Juan Manuel, en un momento que no recuerdo cómo fue, pero él introdujo la situación de la plática y en eso se pudo dar para hablarle un poco de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de lo malo que habíamos hecho, de cuántas cosas Dios nos había librado y también de cómo el amor de Dios nos atrajo para poder obedecer a Dios. Amén. Entonces ahora ustedes que están en esa parte, algunos de ustedes, aprovechen esa oportunidad. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo? En primer lugar, hablándoles de Cristo como Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pídanle a Dios la oportunidad. Pídanle a Dios la introducción. Se las va a dar, seguro. Se las va a dar. Y ustedes van a entender que entonces es el momento de poder introducirse para hablarles acerca de salvación. Algo que, bueno, muchas veces voy a salir un poquito del asunto, pero yo creo que es importante mencionarlo. Es que hace años Delphi vio un anuncio allí en un DIF que está aquí arriba, y vio un anuncio acerca de una persona que necesitaba una trabajadora social. Entonces ella vino y me dice, ¿cómo ves? Le digo, pues vamos a orar a Dios. Si esto es para ti, que Dios abra las puertas. Si esto es algo que simplemente es algo que está en tu corazón, pues que Dios no permita que suceda. ¿Sí? Amén. Entonces oramos a Dios y gracias a Dios la llamaron. Esto ya fue hace 10 años. ¿Sí? Entonces yo me fui dando cuenta cómo Dios estaba operando su voluntad, porque no solamente fue por eso, sino ahora yo ya me hacía cargo de los muchachos. Empezaba la adolescencia. Ustedes, los que tienen adolescentes, saben cuán problemático es trabajar con adolescentes. Y entonces yo entendí que Dios me estaba dando ese trabajo a mí. Ahora yo me iba a ocupar. Ella se ocupó de ellos cuando estaban niños. Ahora yo me iba a ocupar de ellos en la adolescencia. ¿Sí? Porque, bueno, realmente, como dice el dicho, ¿verdad? Para que el pan apriete, necesita ser, para que la cuña apriete, necesita ser del mismo palo, de la misma madera. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo entendí que Dios estaba poniéndome al cuidado de mis hijos, a la supervisión de ellos, y ella ahora en esa situación en la que estaba, ya después me di cuenta, gracias a Dios, fue Dios sobrando en ella, mucha gente fue salva, gentes que venían con problemas y que ella los tenía que atender porque era trabajadora social, tenía que atender problemas, tenía que enterarse de sus problemas, y entonces muchas veces aprovecho eso para hablarles de Cristo. Varias gentes allí en Uris, si no es que la mayoría, fueron salvos. La mayoría de las mujeres fueron salvas, iban con ella, le platicaban de sus problemas, ella los conducía a Cristo, recibieron a Cristo, y ahora hasta le hablan a ella, ya no se ven, pero a veces le hablan para que ore por ellas o por los que recibieron a Cristo. Ahora la cambiaron de lugar, pero en el lugar donde está, igualmente está hablando de Cristo. ¿Sí? Está hablando de Cristo. Entonces varias personas se están acercando a ella para escuchar el mensaje, porque la gente tiene problemas. El hecho de ser profesionistas no quiere decir que la gente ya la libró o que tenga dinero y ya no tiene problemas. La gente tiene problemas siendo profesionista o siendo pobre o siendo en la condición que esté. Y yo me he dado cuenta cómo Dios le está utilizando a ella en ese lugar para testificar acerca de Cristo. Aleluya. Entonces hay un propósito que Dios tiene cuando Él nos mueve en diferentes formas, a diferentes lugares, a tratar con diferentes personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el tema de amando al prójimo como a sí mismo, les animo, oren a Dios, permíteme hablarles, si tú quieres, Dios, de Cristo. Aleluya. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces vemos aquí que el amor no busca lo suyo. Aleluya. Y ahora, esta situación del amor es muy importante, ya viéndolo en la manera práctica para nuestras vidas. ¿Sí? El propósito de Dios con cada uno de sus hijos es que fructifiquemos de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a los dones, de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto en nosotros para poderle servir a Él.
es importante que fluya la situación del amor. Porque si nos damos cuenta en el ejemplo excelente que es Jesús, todo lo que Él hizo fue por amor. Todo lo que Él padeció, lo hizo por amor. Sí, yo estaba recordando en la mañana cuando Jesús mencionó: Padre, si fuere posible, que tu copa de ira no pase por mí, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Y esa es una disyuntiva dentro de nuestras vidas, porque tenemos prioridades. Hay cosas, actividades, prioridades que tenemos dentro de la vida, y algunas de las veces vamos a decidir no negarnos, algunas otras veces vamos a decidir negarnos. Pero es tan importante que todo lo que hagamos para Dios sea por amor a Dios, negándonos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué complejidad trae esto? ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad o cuál es la complicación de todo esto? ¿Por qué no podemos ver tanta gente, misioneros, yendo y predicando el Evangelio, y que el Evangelio se está expandiendo? Pero ya hay muchas cosas dentro de las iglesias que se han pervertido totalmente. Muchas actividades dentro de la iglesia, muchos ministros dentro de la iglesia, muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia, pero muchas de estas cosas puede ser que no se están haciendo por amor al Padre y por amor al prójimo. Y es importante que uno no pierda la brújula, no pierda la orientación y no pierda el objetivo, ya no solamente de tener el objetivo de lo que Dios quiere que yo haga, sino el objetivo de que todo esto tiene que ser por amor a Dios y por amor al prójimo. En este caso, nosotros somos los que nos reunimos aquí. ¿Quién es tu prójimo? En este caso, en este lugar, en este momento. Mis hermanos. Pues los que estamos aquí, ¿eh? En ese caso, el prójimo de Daniel es Fer, el prójimo de Fer es Daniel, y así todos los que están alrededor, ¿verdad? Ajá. Aleluya. Entonces, eso es muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque conocemos una doctrina que se llama arrepentimiento de obras de muerte. Dentro de eso hay una parte, hay un punto que es el esfuerzo propio. Hay muchas cosas que se pueden estar haciendo porque yo tengo la ilusión de ser ministro. Porque yo tengo la ilusión de que haya una iglesia grande para Dios. Tal vez es buena la intención, pero probablemente no sea lo que Dios está dentro de su voluntad. Así es. Y para poder hacer la voluntad de Dios, necesito entender cuál es esa voluntad específica para mi vida. Para que la negación voluntaria que yo haga en amor a Dios, en amor al prójimo, fructifique, número 1. Número 2, yo tenga el galardón que voy a obtener por eso. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que distingue, porque algunos van a recibir galardón y algunos otros no. Sí, a pesar de que hayan hecho muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay una característica que debe de tener el trabajo y la negación voluntaria que yo haga para Dios. ¿Sí? Y fíjense, ahorita vamos a entrar en esto. Busquen, por favor, 1 Corintios 13, del 1 al 7. Antes de buscar esto, busquen 1 Corintios 13, 1. Si yo hablaré lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que recibe. Ok, vamos a leer ahorita 1 Corintios 13, 1. Ay, No, es al revés. perdón. Un ratito. Sí, es ahí. 1 Corintios, pero vamos a leer desde el 4, perdón, desde el 4. 13:4. 13:4. Primero vamos a leer esa parte. 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
¿No sigue adelante? No hace nada indebido, no busca lo suyo, Hasta el no se 7. irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. El amor nunca. Voy a poner primero una figura. Y una de las razones por las cuales muchas veces los matrimonios fracasan y hay una ruptura. Se piensa que el amor es una emoción. ¿Sí? Dicen, es esa cosquillita que siento dentro del estómago cuando la veo o cuando lo veo. ¿Sí? Maripositas en el estómago. Y luego se empiezan a decir, es que te amo profundamente, más que a mi vida. Ya está le canta. Ajá. Es una introducción al amor. Pero si nosotros leemos todo lo que está diciendo aquí, y si ustedes se pueden dar cuenta, es una total negación a uno. Es entregarte a Dios y a los demás en una forma incondicional. Y voluntarias. Por eso, sí, Sí. voluntaria e incondicional. Y sobre todo me llaman la atención algunas cosas que ustedes después lo pueden leer detenidamente. Y dice, el amor es sufrido. Ah, caray. Pues, el amor debería de sentirse bonito, ¿no? Algo así lindo. Sí, pero dice que el amor es sufrido. Y dice que todo lo soporta. El verdadero amor, el amor de Dios, el amor que es real, va a tener que padecer. Si ustedes se dan cuenta del ministerio de Jesús, fue un ministerio descendente, no ascendente. Él, estando desde el lugar más alto que puede existir de honra, vino al lugar más bajo que cualquier ser humano puede estar, en el infierno. No fue ascendente. Ya vimos, ¿verdad?, cómo Jesús, cómo nació, en dónde nació, todas las cosas que padeció. Eso se llama amor. El verdadero amor va a manifestar acciones que van a demostrar el amor en una manera concreta, real. Pero ¿sabes qué? Cuando se da amor, ¿qué sucede? Vas a negarte a ti y por ende vas a sufrir. Vamos a sufrir. Sí. Estaba yo recordando cómo ahí en el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Antioquía estaba caminando, dice que algunos profetas que estaban ahí, queriendo animar a la iglesia o animando a la iglesia, le decían que era necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entraran al reino de los cielos. Así animaban a la iglesia primitiva. Imagínate. ¿Eso te anima a ti? No, ya me voy. Uy, como que la piensas, ¿verdad? Recuerdan que les he dicho que ahora ya me da miedo, porque ahora yo soy consciente de eso. Porque ahora soy consciente que el tener una responsabilidad y un compromiso voluntario te va a llevar a negarte muchas cosas que te pertenecen por derecho propio, como tu tiempo, como tu privacidad, como el que te digan metiche. ¿Sí? Muchas cosas que vas a padecer. ¿Por qué? Por amor a los hermanos, por amor a Dios. ¿Sí? Pero eso implica la negación propia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense, busquen por favor. Romanos capítulo 8. Ahorita les digo el verso porque estos versos me vienen a la mente así. Pero son importantes. Romanos, ahorita les digo el verso. Romanos 8. Romanos capítulo 8. ...17... Yo lo voy a leer. Pongan mucha atención a lo que dice aquí. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Como ya somos hijos, somos herederos de Dios. Todas las riquezas de Dios son para su pueblo. Si Dios no escatimó a su Hijo,
¿cómo no nos entregará juntamente con Él todas las cosas? Somos herederos de Dios. Y dice, y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Uno que hereda juntamente con. ¿Qué es un copiloto? Uno que va juntamente con el piloto. Si el piloto gana la carrera, ¿qué sucede con el copiloto? También está ganando, ¿verdad? Lo que él haya ganado. Ahora, pero como coherederos de Cristo, hay una condicionante. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Nos dicen, ¿quién quiere ser la esposa del Cordero? ¡Amén! Pero yo muy pocas veces los he oído que les digan, vas a tener que padecer, vas a pasar a través de muchas tribulaciones y muchas cosas que no son nada agradables. Pero si tú lo haces y permaneces, es porque el amor de Dios es sufrido. Todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre. Por eso es tan difícil dar amor. Porque se tiene que padecer. El verdadero amor va a llevarnos a padecimiento, a negación voluntaria. Y también va a ser difícil porque ese amor tiene que provenir de Dios. Sí. Por eso muchos cristianos abortan la misión, porque piensan que cuando aceptas a Cristo y sigues el camino de Cristo, cuando dicen toma tu cruz y sígueme, piensan que todo va a ser color de rosa, bonito, todo se te va a solucionar fácilmente. Sí se soluciona, pero hay padecimientos, hay oración, hay dolores de rodillas y por eso muchos abortan. Dicen, no, pues estaba mejor cuando estaba afuera, Sí. viva mejor. Sí. Aquí padezco y no gano y no veo salida y estoy perdiendo todo, tengo que dejar muchas cosas y no, mejor voy para atrás. Y por si fuera poco, de los hermanos donde estoy, pues no recibo como que mucha ayuda. A veces me desprecian porque vengo tatuado, o porque estoy así, o porque soy el otro. ¿Sí? Bueno, ese es otro tema. El asunto es, el asunto es eso. Es precisamente eso, eso es el amor. Si algunos que buscan y codician y quieren el pastorado, si se dieran cuenta todo lo que se tiene que padecer, créanmelo, no lo andarían buscando. Porque esto ya es algo que viene de parte de Dios. Porque se tiene que tener la capacidad de parte de Dios para soportar y sufrir muchas cosas. A veces por los errores que uno comete, por cabezón, y a veces porque otra gente te considera o te critica o te etiqueta de tal o cual forma, cuando es mentira. Sí. Pero ahí va a ser manifestado el amor. Sí. El Señor Jesús le dijo a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿De veras me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sí me entienden? Sí. Pero es el amor de Dios operando en nosotros, un amor sobrenatural, un amor que nos va a llevar y vamos a padecer, pero vamos a gozarnos al haber obedecido lo que Dios nos da. Ahora hay que entender también, no lo vamos a llevar al extremo. El sufrimiento es de acuerdo a la condición de fe de cada uno. El sufrimiento de cada uno no va a ser igual. No tiene que decir que porque yo mucho tiempo pasé pobre, todos los hermanos tienen que pasar pobres toda su vida. No. La Biblia dice que Dios permite las pruebas sobre nuestra vida, pero no nos dará una prueba más allá de la que podamos soportar. Entonces Él conoce el ministerio que tiene para cada uno y lo va a capacitar para que pueda soportar todas las cosas que tengan que venir, para que por amor haga la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces esto es algo importante
hace uno por amor a Dios, ¿no? Es Porque que lo estamos haciendo por amor a Dios. creo Porque que, el amar es sufrir y el querer es gozar. creo que ya el pastorado se ha distorsionado, ¿no? Porque el pastor viene a servir y ahora ya es al revés. Bueno, acabamos de leer lo que dijo Jesús, ¿no? Ahora el pastor quiere que le sirvan, no servir. El hermano José. Bueno, eso Ah, es está otro otro tema. rollo. Es Ok. otra cosa. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta todo eso, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Tú cada vez que vas a servir a Dios, vas a padecer algo, vas a tener que padecer, te vas a tener que negar hoy, como siempre se los he dicho cada 15 días, ¿sí? Estás aquí porque hoy te negaste a ti mismo. Hay un cierto grado de negación. Pudiste haberte quedado en tu casa a dormir, ¿sí? Pudiste haberte quedado a hacer tus quehaceres porque está todo el día en casa y necesitas preparar mañana tus cosas, pero por amor a Dios, espero que así sea, por amor a Dios, por amor a tus hermanos que te necesitan, estás aquí. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces es algo muy importante sobre nuestras vidas. Cada vez que quieras amar, vas a sufrir. ¿Sí? Ya te mencioné la frase de José José, que tiene relación, ¿no? Y bueno, ya me dice otra cosa. Otra cosa. Ok, bueno, fíjense ahora. Entonces todo lo que se hace sin amor de nada nos va a servir. Ahora sí vamos a leer, por favor, 1 Corintios 13, 1. Del 1 al 13:1 hasta el 5. No, perdón, hasta el 3. El 1 al 3. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que tú dijeras, Señor, voy a vender mi carro para que esto que ni parece casa, ni parece templo, ni parece, no sé, pueda parecerse un templo, ¿no? Voy a vender mi carro, Señor. Y te niegas a ti mismo, ¿sí? Y me negué a mí mismo, Señor. Pero esta obra no la haces con amor. Vas a perder tu carro infructuosamente. Si tú vienes y no está en tu mente, en tu entendimiento y en tu visión, voy a adorar a mi Dios poderoso, o como tú lo concibas, o como tú lo hayas conocido. Y vienes y te niegas y dejas de hacer otras cosas y no las haces por amor, de nada nos va a servir. ¿Sí me entienden? Es bien importante esto, porque imagínate que dices, ay, yo hice esto, hice lo otro, todo lo que me espera en el cielo. Y llegas y te dice el Señor, lo único que tienes es madera, heno y hojarasca. Todo se quemó, todo lo que hiciste fue infructuoso. Dice la Biblia, bendito sea el Señor, porque hasta en eso tuvo consideración de nosotros, ¿no? Dice que vas a tener pérdida, aunque vamos a ser salvos, así como por fuego. La salvación es algo que no se pierde. Lo que se pierden son los galardones, son las recompensas, son las coronas. Y ahí cuando dice como por fuego, Ajá. ¿a qué se refiere? Bueno, es que si me clavo en eso, vamos a ver otro tema. Entonces, ahorita no vemos. Nada más es el ejemplo que les pongo. ¿Sí me entienden? Lo que estamos remarcando es que es importante que lo que hagamos sea por amor a Dios y al prójimo. Y sobre esas cosas, eso que hagamos tiene que ser porque es la voluntad del Padre. ¿Sí? Si yo te digo en un dado paso más al futuro, si es que permanecemos,
Y yo te digo, tienes que orar porque vamos a echar el piso de este lugar para la gloria de Dios. Si yo te lo estoy diciendo y Dios no te da el testimonio en una manera muy particular a ti, no des ni un gramo de arena. Porque eso no va a glorificar a Dios, ni te va a traer un fruto. ¿Sí me doy a entender? Todo lo que tú hagas, primero tiene que ser iniciado en el corazón de tu Padre. Si ustedes se dan cuenta ahorita los versos que estamos leyendo los tres, ¿de qué están hablando? Los diferentes casos que está poniendo, esos casos, ¿con qué tienen que ver? A ver, pónganle atención. ¿Con el amor? No, Con véanlo, ¿de qué está mencionando? ¿Qué cosas está mencionando? Las lenguas. ¿Con qué lo relacionarías tú? Si tengo fe, ¿con qué lo relacionarías? Si doy mis bienes, ¿con qué lo relacionarías? La ofrenda. La ofrenda. No, con dones. Con, coma, dones. ¿Eh? ¿Sí? Con los dones del Espíritu Santo, con los dones. Hay otros dones que están ahí en Romanos 12, capítulo 12. ¿Sí? Amén. Y tiene que ver precisamente con eso. Está hablando ahí de los dones. Y está hablando que si en esos dones tú caminas, pero lo haces sin amor, si te quemas por tus hermanos, pero lo que tú estás buscando es gloria hacia ti, hacia tu persona, no te va a servir de nada, no nos va a servir de nada. Vamos a pensar que estamos haciendo algo glorioso para Dios y de pronto en el cielo va a decir, es que nunca te dije que hicieras eso. ¿Quién te mandó? ¿Sí? Y Dios, como dice la palabra de Dios, todo lo oculto de nuestro corazón va a salir a luz. ¿Sabes por qué lo hiciste? Por esto, por esto, por esto y por esto. Pero yo no te lo mandé y no fue para gloria mía. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo eso. ¿Sí me comprendes? Ajá. Porque acuérdate, el propósito es fructificar. Fructificar para tu vida, en tu vida, y fructificar para honra y gloria de Dios, y fructificar para también bendición de la iglesia, de los hermanos. Entonces es muy importante. Por eso cuando dicen, Dios puso en mi corazón darle una ofrenda de amor es porque Dios ya lo puso A en ver, mi otra corazón. vez, por favor. Llévense ahí el micrófono. Más que acerca que lo pongo que acerca. Que sea por amor a Dios y amor Por a los eso cuando hermanos. alguien dice, yo voy a dar esta ofrenda de amor porque Dios me lo puso en mi corazón. Así es. ¿Sí? Ahora, tienes que asegurarte que eso fue lo que Dios puso en tu corazón. ¿Sí? No en tus sentimientos. Ajá, no son tus sentimientos sobrando. Ajá. ¿Sí? Siempre no. Ok. Debe de haber mucho cuidado en esa situación. ¿Sí? Porque a veces lo que entran son los sentimientos. ¿Sí? Yo en muchas ocasiones he dicho, es que Dios me dijo. No, es que mis emociones me estaban diciendo y yo la confundí con la voz de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ajá. Decía un hermano en una iglesia bautista que íbamos a unas clases los sábados todos los jóvenes, porque yo fui joven alguna vez, y estábamos en la clase y dice el hermano, fíjense en esto, el que estaba dando la clase, ¿no? El maestro. Fíjense en esto curioso que les voy a contar. Cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo conocí a Cristo, tenía algunos meses de cristiano. Pero yo veía que en la reunión de los jóvenes, algunas veces escuché que decían, vamos a ir a orar al cerro, enfrente de la iglesia, del templo había un cerro. Vamos a ir a orar al cerro para ver si es la voluntad de Dios que tú y yo seamos novios. Y si iban bien espirituales, a lo mejor hasta en ayuno, ¿no? Ya le estoy aumentando yo. Y se iban a orar, y dice el hermano, lo curioso de todo, es que a todos les decía que sí, que fueran novios. No había uno que bajara y dijera, no, Dios no nos dijo que fuéramos novios. No, dijo que no. No, todos decían que sí. Pero lo más curioso, hermano, es que ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no se llegó a casar. ¿Puedes entender cómo se puede confundir el sentimiento de uno
con la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora hay que tener mucho cuidado porque eso finalmente el que te afecta primero es a ti. ¿Sí? Es a ti. Ajá. Por eso a muchos hermanos les he dicho y les he dicho, mira, asegúrate, yo te doy un consejo, yo te doy algo que considero que viene de parte de Dios. Pero el que se tiene que asegurar de que esa es la voluntad de Dios, eres tú. Porque tú vas a ser el beneficiado o vas a ser el afectado. ¿Sí me doy a entender? Cada uno es responsable. La palabra de Dios dice que la unción nos enseñará a todos. Todos tenemos Espíritu Santo. Todos podemos escuchar la voluntad de Dios. El problema es cuando a veces nos cuesta mucho trabajo y preferimos mejor un servicio express, preguntarle al ministro qué es la voluntad de Dios, lo recibimos como la voluntad de Dios lo hacemos y a veces recibimos perjuicio. Y le echamos la culpa al pastor, al ministro que nos dio el consejo. Es que usted me dijo, bueno, ¿y tú por qué no te convenciste? ¿Por qué no tomaste tiempos con Dios para asegurarte que lo que estabas recibiendo era su voluntad? ¿Sí me doy a entender? Tal vez ya me estoy metiendo un poquito hacia otro lado, pero esto es importante saberlo como hijos de Dios. Entonces, lo importante es el asunto del amor. Recuerda lo que ahorita leemos al principio acerca de Jesús, que Él es el ejemplo de todo por excelencia. Siempre estaba buscando la voluntad de Dios. Su alimento era buscar, ser la voluntad de Dios. Su propósito era escuchar a Dios y hacer lo que Dios le decía. ¿Sí me doy a entender? Eso es muy importante dentro de nuestras vidas. Porque eso te va a mantener en la voluntad de Dios, te va a mantener en el centro de Dios y las cosas que sucedan a tu alrededor no te van a afectar. ¿Sí? No te van a afectar. Híjole, ya se les hizo la iglesia y el pastor se hizo cargo, se tomó los papeles de la propiedad y ya se quedó con ella y yo tanto dinero que metí en los pisos y en los acabados y todo. Ok, Dios te dijo que lo hicieras. No tienes por qué tener lástima ni lamentarte de que hayas puesto que Dios te dijo que lo hicieras. Ya el asunto de que alguien tome algo que no le pertenece o lo que sea, ese ya es otro asunto. ¿Sí me doy a entender? ¿Para qué? Para que cuando tú lo que hagas y lo hagas por amor y suceda, no se dé el resultado que tú esperabas, eso no te afecta a ti, no te desanime en tu corazón. Y después digas, no, todo lo que hice, ¿para qué lo hice? Si van a salir con sus cosas, ¿para qué? ¿Para qué le di? ¿Para qué le di? ¿Para qué tanto tiempo te gasté? No. Cuando tú ya entiendes que es la voluntad de Dios y que fue así como Dios quiso, entonces vas a caminar en eso y vas a tener gozo. Porque Dios te proveyó, porque Dios te dijo y porque hiciste su voluntad y porque eso te va a traer bendición a tu vida. Y no va a importar lo que suceda con lo que tú hiciste. ¿Sí? Lo que pasó con Jesús. Estamos leyendo en Juan que Él hizo la voluntad de Dios. Que su único propósito era hacer la voluntad de Dios. ¿Quién recibió todas las buenas acciones que Él hizo con el pueblo de Israel? ¿Quién recibió? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién recibió los beneficios? Los beneficios de todo lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, que era sobre Israel en primer lugar? Pues ellos. Los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Mataron. Crucifícalo. Si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Rechazaron. ¿Sí? Lo menospreciaron. Isaías dice, a él lo consideraba como herido de Dios y abatido. Consideraban que estaba ahí por blasfemo. Ándele, dijo que Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué está ahí sufriendo? Antes nos decían. Está sufriendo ahí por blasfemo, por hereje. Por eso Dios lo está castigando. Ese era el pensamiento del pueblo. Imagínate, ¿qué hubiera dicho Jesús? Ya me voy a bajar mejor. Nadie me hace caso. Todo lo hice por ellos. Me están rechazando. Se burlan de mí, me golpean. Pero no. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? ¿Qué lo sostuvo? ¿El estar obedeciendo a su padre? El amor a su padre. Porque lo que estaba haciendo, en primer lugar, no era por Israel. En primer lugar era por Dios. Que ahí hay otro punto importante. Nunca tergiverses el orden. ¿Sí?
Nunca tergiverses el orden. Primero los hermanos y luego Dios. No, primero es Dios y Dios te va a enviar a tus hermanos. ¿Sí? Porque entonces ya se convierte en otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Por eso Jesús resistió hasta el último. Porque no le estaba haciendo para que ellos le aplaudieran. No le estaba haciendo para que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno eres Jesús! ¡Cuántas cosas buenas! ¡No! Su mira estaba, como dice la palabra de Dios, estaba mirando hacia arriba, las cosas de arriba a su Padre, viendo el gozo de su Padre, aunque él estuviera sufriendo. Padre, hice todo lo que tú me dijiste. ¿Cómo dijo? Consumado es. No importando si los demás le aplaudieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Él lo hacía por amor a su Padre. Y todavía se manifestó el amor por su prójimo. Porque no dijo, ay Señor, ¿cómo no haces caer un rayo sobre este pueblo con tu masa? No. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía está el amor al prójimo. Intercediendo por el pueblo rebelde y con tu más duro de corazón. Eso lo llevó a la victoria. Eso hizo que Dios lo exaltara hasta lo sumo. Allí fructificó en toda la gente que pudo testificar y pudo recibir el mensaje de Dios. Fructificó específicamente sus discípulos después fueron y llevaron la palabra. Dios llevó a las gentes creyentes a otros lugares y empezó a fructificar la palabra de Dios. ¿Todo por qué? Por la negación voluntaria que tuvo Jesús, porque exclusivamente hacía la voluntad de su Padre por amor al prójimo, no importando cómo lo trataron. Porque déjame decirte una cosa, dice la Biblia, ay de ti cuando todos te alaben. Sí, es un grave problema cuando sucede eso. Ahí viene el gran siervo de Dios y hasta le ponen alfombra roja, casi se le enciende el incienso, o le ponen así como si fuera político, ¿verdad? Le ponen su séquito de guardaespaldas y, o sea, entra con pompa y tambor y, sí, mucho, sí, ahí puede haber algo que esté mal, sí. Entonces, cuando tú obedezcas a Dios, cuando hagas la voluntad de Dios, no esperes algo. Si te sientes mal o fuiste rechazado o no sé, algo te hizo sentir mal cuando tú te negaste voluntariamente a Dios, mira a Dios y ve que Dios está satisfecho. Que del cielo viene hacia ti una palabra que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué me complazco en él? Porque hizo mi voluntad. Y eso te va a sostener, te va a reanimar, te va a fortalecer para seguir adelante. ¿Sí me entiendes? Muchas de las veces, no digo que siempre, pero muchas de las veces decaemos porque tenemos la mirada en los demás. Por los que los demás hacen y lo que dejan de hacer. Sí, y no debe ser así. Muchos hermanos también cometemos el error de ver al pastor como el primero antes que a Dios. Sí, aunque vuelvo al mismo, ese es otro tema. Sí, ese es otro asunto. Ajá. Simplemente lo que trato de darles algunos ejemplos de lo que puede suceder. Sí. Ahorita el tema no es el sacrificar al pastor, no, crucificarlo. No es el tema. Ahorita el tema es que todo lo que nosotros sea negándonos a nosotros mismos por amor a Dios y hacer su voluntad. Es como la palabra que dice de la ofrenda, o que buscas cuando dice que lo que des no lo hagas como los preciosos, que viéndose a todos que ve que tú das ofrenda y eso, sino que no sepa lo que hace tu mano derecha, no sepa lo que hace la izquierda. Así es. Esperando la honra de Dios, no la de los hombres. Amén, sí. Dice que tu ofrenda debe ser en lo secreto. Tu búsqueda de Dios debe de ser en lo secreto. Y Dios te va a recompensar, ¿sí?
Porque luego, bueno, y es otra parte, pero también es parte importante. Hay veces que Jesús menciona, dice que los fariseos, dice, no seas como los fariseos o como los hipócritas, porque ellos aman el orar en los templos y en las esquinas de las calles, pero ¿para qué? Para que sean alabados. Para que todo el mundo los vea. ¡Ay, qué espiritual! Mira qué unción. ¿Sí? Amén. Ese era su propósito, que el mundo los viera, que los cristianos los vieran, que la gente los viera para que los tratara de gente santa y ungida. ¿Sí? Pero no, dice, tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Él te va a recompensar a ti. Y dice, y en público. Bueno, eso ya fue una añadidura que hubo ahí, pero lo que dice en el original es Él te recompensará. Ajá. Ahora entonces no lo hagamos en frente de los demás. No hablemos ni gritemos la lengua, ni, o sea, ¿para qué publicamos? ¿Sí me doy a entender? Bueno, si tú lo haces en lo secreto, ¿sí? Esa va a ser una manifestación de que cuando lo haces aquí, simplemente es tu rutina, tu estilo de vida. Pero si solamente lo hacemos aquí y empezamos a gritar, sí, o sea, no lo voy a juzgar, pero probablemente no sea para Dios, no en mi corazón no esté ahí a Dios, y tal vez inconscientemente mi corazón es para que los demás me vean, y eso es algo que tiene uno que cuidar, ¿sí? Amén. Es muy importante, o sea, es una línea muy delgadita, pero es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importante que cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, todo lo que tú hiciste sea una obra de amor, amor a Dios, por el amor de Dios iniciada, y que sea amor también para tu prójimo. Donde tú padeciste, donde tú fuiste vituperado, donde fuiste hecho a un lado, donde fuiste marginado, donde fuiste criticado, donde no fueron agradecidos contigo, pero siempre va a estar en tu mente: esto no lo hice en primer lugar para ustedes, esto lo hice por Dios y para Dios. Y con que yo esté entendido de que Dios está siendo agradado, en eso me voy a gozar. ¿Sí me entiendes? Pero el alma luego se duele, ¿verdad? Pues sí, por eso dice que es sufrido el amor. El alma se duele. No es muy bonito que agarren y te digan: oye, mira, sí, lo viento por allá, ¿no? O sea, dices, ¿qué? Y a veces uno piensa así: ya no le vuelvo a dar nada, no lo cuida. Bueno, ¿lo hiciste para qué? ¿Para que lo cuidara? ¿Para que lo tuviera en un altar? Tú ya lo diste, Dios te dijo, tú dalo. Lo usa, no lo usa, ese es asunto suyo, ¿sí? Eso ya es un asunto de él con Dios. Pero tú, el gozo que va a quedar en tu corazón es que hiciste lo que Dios quiso. ¿Sí me da a entender? ¿Sí? ¿Ok? Lo último, vamos a leer un versículo. Busquen Hebreos 6. Hebreos 6, 10. Hebreos 6, 10. Voy a leerlo yo, ponle mucha atención. Leer. 6:10 dijiste. Sí. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Aleluya, gloria a Dios. Voy a volverlo a leer, fíjate lo que dice. Porque Dios no es injusto. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Dios no es injusto. Entonces, como Dios no es injusto, Él no va a olvidar tu obra y tu trabajo. Pero especifica: trabajo de amor. Que has mostrado primeramente, lo que estamos hablando,
para Él, porque esa es su voluntad. Y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Gloria a Dios. Por último, os voy a decir algo que he estado entendiendo. Es importante esto porque en un momento dado tú puedes ver que hay cosas que se hacen injustamente, o que tú tal vez no estás recibiendo el mismo trato que los demás. Nada más asegúrate que lo que estás haciendo es para la gloria de Dios, porque Él te dijo. A varios se los he dicho. Asegúrate que la voluntad de Dios es que tú estés aquí. Asegúrate de eso. Porque de todo el trabajo y de la obra de amor que hagas, vas a recibir el justo pago de Dios. Tus recompensas, tus galardones, tus coronas. Y eso te va a poder sostener para todas las adversidades que vengan aquí en el lugar donde te encuentras. Por decirles algo, y es para la gloria de Dios y para darles un ejemplo. Todos los años que estuve en sí, soporté muchas cosas. A mí también me soportaron muchas torpezas. Pero lo que me movía y lo que me hacía persistir, no de manera perfecta, inmaculada, intachable, pero sí permanecer y persistir, fue que sabía que esa era la voluntad de Dios. Eso fue lo que me sostuvo, y a mi familia también. Porque por muchas cosas hubiera dejado eso abandonado. ¿Sí me entienden? Pero estaba yo seguro que eso era lo que quería Dios. Y hubo un fruto. Tal vez no lo que muchos quisieron ver, pero hubo un fruto. Y eso es lo importante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano Daniel, dirígenos unos 2 cantos, por favor. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios por la gran muestra de amor y ser herederos y coherederos con Cristo. Amén. Aleluya. Dice este canto: Señor, con gratitud hoy venimos. Gloria a Dios. Salvo por tu sacrificio.
Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, pues hemos terminado. Nada más algunos anuncios. Hoy el hermano Antonio estuvo con los hermanos de Liguera, estuvieron allá, están en oración y ayuno. Por eso hoy estuvieron aquí. Isaac ya les mencioné qué es lo que está haciendo. Y bueno, pues damos gracias a Dios por todo lo que estamos teniendo en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que no están aquí y te pedimos que sigas obrando y operando tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Delante de ti ponemos a nuestros hermanos en Higuera, Padre, que tú des entendimiento de tu voluntad, de lo que tú quieres hacer en sus vidas, en su propósito, Señor, que tienes para ellos.
Bendícelos en gran manera, igualmente a los que están en Alcohólicos Anónimos, a los que estamos visitando, a cada uno de ellos. Sigue prosperando su vida espiritual y llévalos al cumplimiento de tu voluntad, Padre. Te damos gracias por todas las cosas. Creemos que el salir y el entrar y el venir de Isaac juntamente con hermano Joel, con hermana Araceli y con Liz, Padre, es bendito su regreso, Señor. Así creemos que es hecho, Señor, y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.